estamos, parte de lo que estamos viendo es la porción, nos quedamos en una parte allí anteriormente, y en parte de lo que nosotros mirábamos o nos quedábamos anteriormente, hace como 2 semanas, era precisamente sobre el tiempo del cautiverio, o sobre el tiempo que se había ido el pueblo de la casa de Israel, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Vamos a retornar ahí al libro, un poquito atrás, en el libro de Levítico capítulo 26, versículo 40. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros corazones, y que podamos escuchar y entender como los sabios, y que sea tu palabra hablada al corazón de cada uno de nosotros, y que tu palabra sea sembrada en las tablas de nuestros corazones, que nos des oídos para poder entender y la sabiduría para poder comprender tus escrituras. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a entonces Levítico capítulo 26, versículo 40, pero vamos a comenzar a terminar parte con eso que nos habíamos quedado. Levítico capítulo 26, versículo 40. Y dice, si confiesan su iniquidad, dice, y la iniquidad de sus antepasados, dice, por sus infidelidades, dice, que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, dice, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Dice, o si su corazón incircunciso se humilla, dice, y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré también de mi pacto con Isaac, dice, de mi pacto con Abraham, dice, y me acordaré de la tierra, dice, porque la tierra será abandonada, dice, por ellos, dice, y gozará de sus días, dice, de reposo, mientras quede desolada, dice, con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán, dice, su iniquidad, dice, porque despreciaron mis ordenanzas, y su alma aborreció mis estatutos, dice, sin embargo, a pesar de esto, dice, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, dice, por tanto, para destruirlos, dice, quebrantando mi pacto con ellos, dice, porque yo soy Yahweh su Elohim, dice, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo los saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, dice, para ser su Elohim, dice, yo Yahweh vuestro Elohim. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que Yahweh estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés, dice la palabra, en el monte Sinaí. Pero vemos entonces en el versículo, muy principalmente cuando comenzamos en el versículo 40, dice, si confiesan su iniquidad, ¿qué es lo que una persona debe de reconocer? Dice Levítico capítulo 26, versículo 40, dice, entonces si confiesan su iniquidad, dice, y la de sus padres, dice, de sus antepasados, dice, si una de las cosas que es lo principal que tú y yo tenemos que hacer es primeramente recordar y reconocer conmigo nuestros pecados. Para que una persona pueda tener un arrepentimiento, primeramente que necesitamos reconocer nuestra falla, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Dice, si confiesan su iniquidad, dice, versículo 1, si confiesan su iniquidad, dice, y la iniquidad de sus antepasados, dice, por las infidelidades que cometieron contra mí, dice, y también porque procedieron con hostilidad contra mí. ¿Qué es lo que miramos en el libro de Daniel capítulo 9? Una de las cosas que miramos en el libro de Daniel capítulo 9 es que la misma palabra nos enseña o nos muestra, una de las cosas que nosotros podemos mirar es que ¿qué es lo que comenzó a hacer Daniel? Primeramente comenzó por pedir perdón por quién, por sus pecados, no solamente por los de él, por los de todo el pueblo, por los de toda la nación. Y una vez que confesó sus pecados, vamos al versículo Daniel capítulo 9, versículo 19, vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 19. Dice, y ahora Elohim nuestro, versículo 17, dice, escucha la oración de tu siervo, dice, y sus súplicas, dice, y haz resplandecer su rostro sobre tu santuario desolado, dice, por amor a ti mismo, oh Elohim, dice, inclina tu oído, dice, Elohim mío, dice, y escucha, y abre tus ojos y mire, dice, nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, dice, pues no es por nuestros propios méritos que prestamos nuestras súplicas, dice, delante de ti, sino por tu gran, dice, compasión, dice, oh Elohim, escucha y se perdona, dice, y atiende y actúa, dice, no tardes por amor a ti mismo, Elohim, dice, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y la de sobre tu pueblo, dice, aún estaba yo hablando, llorando y confesando mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo, dice, Israel, dice, y presentando mi súplica delante de Yahweh mi siervo, dice, por tu santo monte, dice, y todavía yo estaba hablando en oración cuando el ángel, cuando Gabriel, dice, el hombre quien había visto, dice, en visión al principio se acercó estando yo cansado, dice,
y a la hora. Pero vemos que esa fue una visión que después tuvo David cuando viene y se le presenta el ángel y le empieza a hablar sobre el tema de las 70 semanas, que nosotros podemos mirarlo. Pero cuando empezamos a ver, dice que en lo que David estaba haciendo, Daniel, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo una súplica y un clamor. ¿Por quién? Por sus antepasados, no solamente por los de él, por sus generaciones, por los de todo el pueblo, y estaba atendiendo, ¿verdad?, para que el Padre pudiera escuchar su súplica. La misma palabra, miramos que en el libro capítulo 26 del libro Levítico dice, si se arrepienten, dice, piden perdón, una de las cosas que Yahweh haría. Vamos al versículo siguiente, vamos a regresar al capítulo 26, versículo 41. Dice, yo también procedía con hostilidad, dice, contra ellos, dice, para llevarlos a la tierra de sus enemigos, dice, o si su corazón incircunciso, dice, se humilla, dice, y reconocen, que dice la palabra, si reconocen sus iniquidades. Una de las cosas que nosotros, dice, si se humillan y reconocen sus iniquidades, versículo 40, dice, entonces yo me acordaré de mi pacto, y me acordaré también de mi pacto de Isaac, dice, me acordaré del pacto con Jacob, dice, y de mi pacto de Isaac, dice, y del pacto con Abraham, dice, y me acordaré, dice la palabra, de la tierra. Y versículo 43 dice, porque la tierra será abandonada por ellos, dice, y gozará de sus días de reposo, dice, mientras quede desolada, dice, con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad, dice, porque despreciaron mis ordenanzas, dice, y su alma aborreció, dice la palabra, mis estatutos. Pero vemos una de las cosas que, ¿por qué la tierra fue abandonada? Principalmente por ellos, por sus iniquidades, por no haber obedecido la voz de Yahweh Elohim, por no haber andado en sus estatutos. Dice, sin embargo, dice, a pesar de eso, dice, cuando estén en la tierra de sus enemigos, dice, no los desecharé, ni los aborreceré, dice, por tanto, dice, tanto como para destruirlos, dice, quebrantando mi pacto con ellos, dice, porque yo soy Yahweh, que dice la palabra, yo soy Yahweh, su Elohim. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 31. Dice, pues Yahweh tu Elohim es compasivo, dice, no te abandonará, ni destruirá, ni olvidará el pacto que juró, dice la palabra, con tus padres. Fíjate, la palabra dice que Yahweh es compasivo y dice que no abandonaría tanto para destruirlos. Lo que la palabra habíamos visto dice que no los aborrecería tanto como para destruirlos, sino que Él sería compasivo ¿para quién? Para con ellos. Jeremías capítulo 30, y vamos al lugar, versículo 11. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Dice, porque yo estoy contigo, dice, declara Yahweh, dice, para salvarte, dice, pues acabaré, dice, con todas las naciones entre las que te vi esparcido, dice, pero no acabaré contigo, dice, sino que te castigaré con justicia, dice, y de ninguna manera te dejaré, dice la palabra, sin castigo, dice, porque dice Yahweh, incurable es tu quebranto, y grave es tu herida. Pero una de las cosas que nosotros podemos mirarlo muy en especial, la palabra dice que Yahweh estaría haciendo con el pueblo de Israel o con la casa de Israel, dice, por lo tanto, dice, yo estaré contigo para salvarte. Dice, pues no acabaré con todo, dice, pues acabaré con todas las naciones, dice, entre las que te he esparcido, dice, pero no acabaré contigo, dice, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera, aquí dice la palabra, te dejaré sin castigo. Una de las cosas que nosotros podemos entenderlo es que Yahweh, número uno, Él es compasivo y Él es misericordioso. ¿Cuánto entendemos eso? Y todos nosotros entendemos, dice, Yahweh es compasivo y Yahweh es misericordioso. Dice, y acabaré con todas las naciones a donde te he esparcido. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que a la casa de Judá, podemos mirarlo casi 2 semanas atrás, que a ellos una de las cosas, tanto Israel como la casa de Judá anduvieron en pos de sus propios caminos. Mas sin embargo dice la palabra que tuvo misericordia de la casa de Judá, y ellos regresaron de su cautiverio después de 70 años. Después de esos 70 años nunca más se habló de un destierro sobre la casa de Judá, y vemos que han pasado y que sucedieron muchas cosas. Mas sin embargo el pueblo que ha permanecido hasta un exilio hasta el día de hoy, quien es, que tú y yo podríamos entender lo que es la casa de Israel, ellos hasta el día de hoy siguen en un exilio, abandonados, paganizados entre las naciones. Pero la palabra de Jeremías, cuando viene y habla tanto para el pueblo de la casa de Israel como para la casa de Judá, dice, acabaré con todas las ciudades, dice, donde te fuiste desterrado. Dice, mas sin embargo, dice, no te dejaré, dice la palabra, sin castigo. Dice la misma palabra, miramos en el libro de Hebreos, que dice la palabra, dice que a quien es hijo, Yahweh, ¿quién? Vamos a Hebreos capítulo 12. Dice, porque Yahweh al que ama disciplina y lo azota a todo el que recibe, que dice la palabra, por hijo. ¿Cuántos somos hijos de Él?
Amén. Si todos somos hijos, dice la palabra que no nos dejaría sin disciplina o sin castigo. Y dice la misma palabra, tanto en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 11, dice que aunque acabaría con todas las naciones a los alrededores y tomaría juicio contra ellas, dice que al pueblo de Israel no lo dejaría que sin castigo. Dice la palabra que Él es compasivo, Él es misericordioso, mas sin embargo, ¿cuántos entendemos que muchas veces hay consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones? ¿Cuántos lo entendemos? Dice la palabra, dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Y una de las cosas que nosotros podemos recordar o que vimos para el pueblo de la casa de Judá fueron llevados por un exilio, un cautiverio, vamos a llamarlos. Ellos fueron castigados ¿por cuánto tiempo? Por 70 años. Después de esos 70 años que ellos estuvieron en su cautiverio, Judá, si podemos mirarlo, ellos se arrepienten y vuelven y se cumplen esos 70 años en los cuales ellos anduvieron en ese cautiverio. Pero Israel, su tiempo no terminó. O vemos que el tiempo para el pueblo de la casa de Israel no terminó en ese entonces. Su iniquidad o su castigo había sido declarado. ¿Cuánto sería? En el libro de Ezequiel capítulo 4 nos habla acerca de eso. Dice que el castigo sobre la casa de Israel serían establecidos de 390 años. Ese sería el castigo para el pueblo de ¿quién? Para la casa de Israel. Ahora vamos a retornar un poquito lo que estuvimos viendo. Mirábamos una de las cosas la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la semana antepasada, acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto nos recordamos la parábola del hijo pródigo? Que lo podemos mirar en Lucas capítulo 15, versículo 11. No voy a hablar toda la parte que habíamos hablado anteriormente, pero se nos habla de dos hijos. Un hijo que se quedó en casa y otro hijo que se fue y perdió todo lo que le había dado la herencia, si tú le quieres llamar, ¿de quién? De su padre. Una de las cosas que podríamos entenderlo, esta parábola nos habla referentemente al pueblo de la casa de Judá como a la casa de Israel. ¿Quién vino a ser ese hijo que se quedó o que permaneció en la casa de su padre? Judá. Dice la palabra, dice que a ellos se les dio el libro de Romanos, dice que a ellos se les confirió el ser los guardadores de los oráculos o de la palabra de Yahweh. Y vemos que ellos regresaron después de ese exilio, y si pudiéramos decirlo también en el libro de Romanos, dice que no nos jactemos, dice si bien ellos por su incredulidad, dice ellos fueron desgajados, pero nosotros contra naturaleza fuimos injertados ¿en dónde? En ese buen olivo. Entonces podemos entender que el pueblo que se había perdido, pero que regresó, vino a ser ese pueblo o la casa de Judá que permaneció ¿de quién? En la casa de su padre. Más el hijo que perdió su identidad y que se fue y perdió toda su herencia, todo lo que el padre le había dado, y se fue y se paganizó entre las naciones y comía lo que eran las algarrobas de los cerdos. Dice, por tanto iré. Dice que entró en sí o recapacitó, dijo, por tanto iré y regresaré ¿quién? A la casa de mi padre. Podemos pensar que en ese momento el hijo hizo un alto. Hizo un alto y se puso a pensar, bueno, mejor me era cuando estaba en la casa de mi padre que ahora que estoy fuera de él. Dice, por tanto iré y regresaré a la casa de mi padre. Y cuando su padre lo miró, dice que mandó llamar a sus criados para que mataran el becerro más gordo, para que le dieran un anillo. Y vemos que cuando el otro hijo se iba acercando delante de él, le dijo, bueno, ¿qué es todo este banquete que se ve? Y le dice, bueno, es que tu hijo que había estado perdido, dice, ha vuelto y ha resucitado. Y dice, bueno, padre, dice, tanto tiempo he estado en tu casa y si nunca has hecho nada ¿para quién? Para mí. Una de las cosas que nosotros muy bien podemos entender, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, dice el libro de Zacarías, dice que cuando Él venga, cuando Él retorne, ciertamente ellos reconocerán y mirarán a quien habían traspasado. Dice, y llorarán como quien llora por un primogénito. Mas sin embargo, una de las cosas que nosotros hemos experimentado en la casa de Israel, todos nosotros hemos experimentado la gracia y la misericordia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y por qué digo que hemos experimentado la gracia y la misericordia? Porque vemos que dentro del pueblo judío, si tú le quieres llamar, muchos de ellos han venido al conocimiento, a la verdad del Mesías, pero muchos de otros no han venido. Por lo tanto, mientras muchos de ellos no tienen el Mesías, si tú le quieres llamar, ellos vienen y son guardadores, si tú le quieres llamar, de los mandamientos de la palabra. Mas la palabra dice que no es por obras,
para que nadie se gloríe. Dice, porque el único camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Es el Mesías. Tú y yo hemos conocido la gracia y la misericordia, ¿por quién? Por medio de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre, todos y cada uno de nosotros. Mas sin embargo Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice que nos llamó y nos hizo sentar en lugares que juntamente con Él. Muchos de nosotros hemos conocido esa gracia y esa misericordia por medio de ¿quién? Por medio del Mesías, por medio de nuestro Salvador. ¿Cuántos, si pudiéramos analizar un poco nuestras vidas, cuánto nos recordaríamos hace 5 años o hace 10 o 20 años, al primer momento que nosotros venimos a conocer de Él? ¿Cómo era nuestra vida a este día cuando estábamos perdidos, como dice la palabra, sin esperanza y sin Elohim en el mundo? ¿Para cuántos nuestra vida nos ha cambiado para bien? Por medio de Él. No por medio de nosotros o porque seamos tan capaces para poder hacer las cosas, si el único que nos da las fuerzas y las fortalezas, ¿quién es? Es Él. Y por su gran amor dice que Él nos escogió. Dice, porque no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí ¿a quién? A vosotros. Voltea con la persona que está a tu lado. No es que nosotros le hayamos aceptado, que nosotros le hayamos reconocido en nuestras vidas, sino que Él nos escogió ¿a quién? A nosotros. No es por ser muy buenos o por ser muy esto, muy lo otro, sino que te dice la palabra, ¿por qué fue? Por medio de Él. Dice que Él nos escogió ¿a quién? A nosotros. Ahora, si podemos mirarlo, eso representa lo que es el pueblo o ese hijo que se había perdido, que abandonó su herencia, que se había olvidado de su herencia, de su identidad, si tú le quieres llamar, y había perdido todo lo que concernía a las cosas del Padre. Y eso viene a representar lo que es la casa de Israel. Ahora, si vamos al libro de Hechos, capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 3. Al versículo 7 vamos a leerlo. Dice, sobre todo, dice, porque esto es Pablo hablando, dice, sobre todo, dice, porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, dice, en los cuales te ruego, dice, y me escuches con paciencia. Dice, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud y desde el principio, dice, que transcurrió desde entre los pueblos, dice, en Jerusalén. Dice, pues que ellos han sabido, dice, desde mí, desde hace mucho tiempo, dice, están dispuestos a testificar, dice, que viví como fariseo de acuerdo a la secta, dice, más estricta de nuestra religión. Dice, ahora soy sometido a juicio, dice, por la esperanza de la promesa hecha por Elohim a nuestros padres. Y vamos a ver cuál es la promesa. Dice que nuestras 12 tribus, dice, esperan alcanzar al servir fielmente a Elohim noche y día. Dice, por esta esperanza, oh rey, dice, soy acusado, dice, por los judíos. Pero dice la palabra, por nuestros, dice, ahora dice, soy sometido a juicio, dice, por la esperanza de la promesa hecha a nuestro Elohim, a nuestros padres. Dice que nuestras 12 tribus esperan alcanzar y el servir fielmente de día y de noche. Dice, por esa esperanza, oh rey, dice la palabra, soy acusado. Bueno, ¿de qué esperanza Pablo estaba hablando? ¿O de cuál promesa estaba hablando? La promesa que habían seguido de a quién? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál sería esa promesa? Dice, número 1, lo leíamos en Génesis capítulo 12. ¿Quién fue? Dice la palabra que Abraham le creyó. Dice la palabra que le fue contado por justicia. Dice, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, 1 al 3. Génesis capítulo 12. Dice, y dijo Yahweh a Abraham, dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes, de la casa de tu padre, dice, a la tierra que yo te mostraré, dice, y haré de ti una gran nación, dice, y te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre, dice, y harás bendición, dice, bendeciré a los que te maldigan, dice, a los que te bendigan, perdón, dice, y al que te maldiga, maldeciré, dice, y en ti, dice la palabra, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que se le hace una promesa a ¿quién? A Abraham, y que por medio de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas ¿en quién? En él. Ahora, la promesa hecha a Abraham fue confirmada, también lo mirábamos 2 semanas atrás, en Génesis capítulo 26, versículo 3, que le fue hecha a ¿quién? A Isaac, y posteriormente a Jacob, que lo podemos encontrar en Génesis capítulo 28, el versículo 4. Y en primera de Crónicas, vamos al libro de Primera de Crónicas, versículo 16, Primera de Crónicas,
16 al 17. Dice, del pacto que hizo Abraham, dice, y su juramento a Isaac, dice que también lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel, dice, como pacto, dice la palabra, como pacto eterno, diciendo a ti, dice, daré la tierra de Canaán, dice, como porción de nuestra heredad. Pero vemos que entonces fue la promesa que se le había hecho a quien, a Abraham. Hebreos capítulo 9, dice, si tú lo quieres apuntar, Hebreos capítulo 9, dice, por la fe habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, dice, como en la tierra ajena, dice, morando en tiendas como Isaac y Jacob, dice, coherederos de la misma promesa. Dice, ¿quién nos puede decir esto? Que no existían descendientes físicos sobre el pueblo de Abraham, o solamente descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que no eran descendientes, puesto que la bendición, dice la palabra, es común para ¿quién? Para todos nosotros. ¿Cuántos entendemos que tú y yo somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra? ¿Cuántos lo entendemos? Nada de lo que tú y yo tenemos en esta tierra. Podemos tener muchas cosas, y gracias al Padre que nos ha bendecido y que nos ha proveído, y que podemos tener un coche, que podemos tener ropa, que podemos tener vestimenta, que podemos tener alimento, etcétera, etcétera. Y cuánto damos gracias al Padre por ello. Pero nada de lo que tenemos, ¿cuántos entendemos que nada de lo que tengamos o poseamos, mucho o poco de lo que podamos tener, nada de eso nos llevaremos? ¿Cuánto lo entendemos? Porque dice la palabra que simplemente somos como extranjeros y peregrinos, ¿dónde? En esta tierra, así como fueron nuestros antepasados. Dice la palabra que fueron solamente ¿quién? Como extranjeros y peregrinos. Siempre que se refería a Abraham, se le reconocía como una persona extranjera o una persona peregrina. Dice que aunque podía estar en un lugar, no pertenecía a ese lugar. Lo mismo también nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está arriba? Está ahí arriba en los cielos. Ahora, todo esto es como un marco para que tú y yo podamos entender que nosotros somos parte de ese pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que perdió su herencia, que perdió su identidad, y que pudiéramos entenderlo más o menos lo que sucedió con el hijo pródigo, que se había ido y se había malgastado todos los bienes de su padre, y dijo, por tanto regresaré a la casa de mi padre, porque mejor me iba cuando estaba ¿quién? Con él. Sabes, muchas veces se ha dicho que somos doblemente de Él. ¿Cuántos sabemos que somos posesión suya? Amén. Todos. Pero dice la palabra que dice que fuimos comprados por un precio, aquí dice la palabra, por un precio de sangre. ¿Y por qué dice la palabra que fuimos comprados por un precio de sangre? Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, todos nosotros teníamos un marido. ¿Y ese marido quién era? Era el Padre. Mas sin embargo, una vez que nos alejamos conforme a la ley que dice la palabra, una vez que la mujer, dice, es adúltera, dice, ¿quién representa a la mujer? La mujer representa a Israel. Siempre cuando tú y yo vemos dentro de las Escrituras que se habla respecto al pueblo de Israel, está hablando específicamente ¿a quién? A la mujer. Por eso pensamos, no por eso pensamos, por eso se dice que nosotros somos la novia ¿de quién? Del Mesías. ¿Cuánto entendemos eso? ¿Y por qué somos la novia sin importar cuál sea nuestra identidad o género, ya sea hombre o mujer, niño o niña, etcétera, etcétera? Venimos a conformar, ¿qué es? Todo el pueblo de Israel, o venimos a conformar la novia de Israel o el pueblo de Israel, las cuales espera ansiosamente la venida ¿de quién? Del novio. Pero una vez que dice la palabra, la ley o la Torah, una vez que la novia adultera y se le da una carta de divorcio de adultera, dice que el novio o el esposo que la tiene, dice, no la puede volver ¿qué? A tomar nunca antes. Dice, porque quedaría profanada ¿quién? La tierra. Por eso dice, más sin embargo, cuando una vez el marido muere, dice que queda libre de ese mandamiento. Ahora, cuando tú y yo podemos entender qué es lo que vino a ser la sangre de nuestro amado Mesías Salvador, Él tuvo que morir para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados ¿con quién? Con el Padre. Dice, por lo tanto nos dio un ministerio de reconciliación. Dice, por tanto reconciliar los unos ¿quién? Con Él. Morimos y damos vida ¿a quién? Para dar vida a un nuevo hombre. Mas sin embargo, todos nosotros estábamos perdidos, como dice la palabra, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahora, hubo otras promesas que se fueron dadas, que se le prometió a Rebeca, la esposa de Isaac, que todavía podemos encontrar en Génesis capítulo 26, versículo 40.
Dice, bendijeron a Rebeca y le dijeron, dice, hermana nuestra, dice, madre de millares, dice, y posean tus descendientes, dice, la puerta de tus enemigos. Dice, ahora entonces, con la promesa que le fue de Isaac, dice, y a su esposa, y ambos pasaron esta bendición y la promesa quien a su hijo Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 3, y vemos que dice, y Elohim, dice, el omnipotente te bendiga, y si te haga fructificar, dice, y multipliques, y te hagas llegar hasta la multitud, que dice la palabra, de pueblos. Pero esa promesa era de ser una gran multitud en medio de entre las naciones. Ahora Jacob fue el quien recibió, todos entendemos, Jacob recibe esta promesa, al cual a este hombre Jacob, cuando pelea con el ángel, dice, ya no será más tu nombre quien Jacob, sino que ahora tu nombre será quien Israel, porque has luchado con Elohim y has vencido. Por lo tanto nosotros, dice la palabra, que todos nosotros fuimos llamados por quién, por su nombre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por tanto todos nosotros venimos a ser llamados por el nombre de quién, de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Jacob. De donde dice la palabra, de quién era la promesa. En el Génesis, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice la palabra que si somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Y por lo tanto, ¿qué significa el nombre de Israel? Dice la palabra, miramos anteriormente, que significa uno que ha luchado, uno que prevalece y uno que es llamado a salir sobresaliente en medio de las luchas y de las adversidades. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos entender que somos llamados a Israel? Voltea con la persona que está a tu lado y le somos llamados a vencer, a luchar, pero también salir adelante en medio de las dificultades. Dice la palabra, eso es lo que significa que el nombre de Israel. Por eso cuando se le cambió el nombre, dice, ahora será tu nombre ¿quién? Israel. Ahora, entendemos que Jacob tuvo dos esposas o dos siervas con las cuales engendró. ¿Cuántos hijos engendró Jacob? 12, de las cuales nacieron las 12 tribus. ¿De dónde provinieron esos 12 hijos? De la esposa, ¿de quién? De Lea. Y luego entendemos que fue quien, sus dos concubinas, o las mujeres que tuvo. Pero vemos que de entre todo ese conflicto que había habido, de ahí nacieron, ¿qué dice la palabra? Las 12 tribus. O sea, tuvo dos esposas, las dos siervas, con las cuales engendró hijos varones, y una mujer de ellas era llamada Dina. Y aunque Rubén, tú y yo podemos entender quién era el primogénito. El primogénito vino a ser ¿quién? Rubén. Mas sin embargo, ¿qué dice la palabra en Primera de Crónicas? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra, dice, aunque Judá prevaleció, dice, sobre sus hermanos, dice, y de él precedió, dice el príncipe, dice, los derechos de la primogenitura, ¿le pertenece a quién? A José. Y vemos que entonces, vamos a seguir un poquito más acá. Vemos que entonces la primogenitura, ¿a quién le pertenecen? A José. Él recibió la bendición de Jacob con la promesa, si tú le puedes llamarlo, cuando llama a sus dos hijos, en Génesis capítulo 48, cuando llama a los hijos de José y le dice a José, ¿a quiénes son estos? Y José le dice, estos son mis dos hijos que me nacieron, ¿dónde? En la tierra de Egipto. Y una de las cosas que hace Jacob o Israel, dice, acércalos. Dice, porque ahora míos son. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que Jacob estaba adoptando a los hijos de José como si fueran ¿quién? De él. Y ahora a ellos les iba a pertenecer ¿quién? La primogenitura. Porque vemos que uno de ellos, ¿qué es lo que había sucedido? Profanó ¿quién? El hecho de quién? De su padre, cuando se acostó con ¿quién? Con una de sus esposas. Y eso vino a ocasionar, que dice la palabra, que ahora esa primogenitura vino y pasó a ¿quién? Directamente a ¿quién? A José. Ahora, en Génesis capítulo 48, vamos a Génesis capítulo 48, versículo 5. Dice, ahora pues tus dos hijos, dice, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a Egipto, dice, míos son, dice, Efraín y Manasés. Ahora vamos a leer el versículo 16. Dice, y el ángel que me ha rescatado de todo mal, dice, bendiga a estos muchachos, dice, y vive en ellos mi nombre, dice, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, dice, y crezcan para ser multitud, dice la palabra, en medio de la tierra. Pero sabes, dice la palabra, y crezcan para ser multitud en medio de las naciones de la tierra, dice, en medio de la tierra, dice, y cuando vio, dice, su padre que había puesto, dice, sobre la cabeza de Efraín, esto desagradó, dice, y asió la mano sobre su padre, dice, para cambiarle la cabeza de Efraín.
dice, a la cabeza de Manasés, dice, dijo a su padre, dice, no sea así, padre mío, dice, pues este es mi primogénito, dice, pon tu derecha sobre su cabeza, dice, mas su padre rehusó y dijo, dice, lo sé, hijo mío, dice, lo sé, él también llegará a ser un pueblo, dice, también llegará a ser grande, dice, sin embargo, su hermano menor será más grande que él, dice, y su descendencia llegará a ser una multitud, dice la palabra de naciones, dice, y los bendijo aquel día diciendo, dice, por ti, dice, bendecirá Israel, diciendo, dice, que el Elohim me haga como Efraín, dice la palabra, como Efraín y a Manasés, pero dice la palabra, dice que fructificarían o se multiplicarían como peces en medio de la tierra. Ahora, la bendición dada a José, o especialmente para Efraín, era para ser una multitud, para ser padre de multitudes, dice la palabra de las naciones. Era para el cumplimiento o el plan de Elohim, para Abraham, para hacerle padre de ¿quién? De muchas naciones. Porque dice la palabra, si puedes contar las estrellas del cielo, dice la araña del mar, dice, así será que dice la palabra, tu descendencia, y sería llamado ¿quién? Padre de multitudes. Ahora, de padre de las naciones, de miriadas de hijos que tan numerosos serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahora recordemos que la promesa dada a Yahweh, vamos a Génesis capítulo 35, si lo quieres amputar, Génesis capítulo 35, versículo 11. Dice, también le dijo, dice, yo soy el Elohim Todopoderoso, dice, sé fecundo, dice, multiplícate, dice, una nación y multitud, dice, y naciones vendrán de ti, dice, y reyes, dice la palabra, saldrán de tus lomos. Ahora, ¿qué significado tenían o podrían tener estas palabras? Dice la palabra, una nación saldrá de ti. Vamos a ir más específicamente para no parafrasearlo. Génesis capítulo 30, ¿qué les dije? 35, 11. Dice, yo soy el Elohim Todopoderoso, dice, sé fecundo, dice, multiplícate, dice, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, dice, y reyes saldrán, dice la palabra, de tus lomos. ¿Qué significado podría tener esto? Volvemos a decirlo. O sea, una nación, ¿quién representa una nación? ¿El pueblo o la casa de Judá? Y naciones, dice la palabra, saldrán de ti. ¿Quién vino a ser esa multitud de naciones o de pueblos? Donde vino a salir esa gran multitud o de pueblos o de naciones, ¿por medio de quién? De Efraín o de la casa de Israel. Una de las cosas que nosotros podemos entenderlo es que la misma palabra dice, cuando proliferen o multiplíquense en el medio de la tierra, dice, sean una gran multitud de naciones. Hemos mirado anteriormente que la misma palabra literalmente en el contexto o en la traducción más correcta sería multiplíquense o proliferen como peces, ¿quién? En medio de la tierra. Así llegará esa fue la bendición que se le dio a ¿quién? A Jacob, o a los hijos de Jacob. ¿A quién? A Efraín, cuando su padre puso la mano derecha y la otra, y que él fue lo que le dijo José, dice, bueno, padre, es que el mayor va a ser no es ese es el primogénito. Dice, sin embargo, ¿qué fue lo que dijo? Lo sé, hijo mío, lo sé. Dice más, sin embargo, su hermano Efraín llegará a ser una gran multitud de ¿quién? De naciones o de pueblos. De ahí es donde viene ese cumplimiento, si tú le quieres llamar, o esa multiplicación, que podemos mirar lo que vino a ser como un crecimiento, una multiplicación. Ahora, resumiendo las bendiciones, Abraham pasó su bendición a Isaac y a Jacob, y José, que fue la cabeza quien sobre Efraín, que la pasó. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 19. Versículo 5, Génesis capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, dice, si en verdad escuchan mi voz, dice, y guardan mi pacto, dice, será en mi especial tesoro, dice, entre todos los pueblos, dice la palabra, porque mía, ¿qué dice la palabra? Porque mía es la tierra. En aquel entonces podemos entenderlo, las 12 tribus estaban todas conformadas, tanto Efraín y Manasés permanecían unidas, y fueron llamadas, o todos ellos fueron llamados a salir de la tierra de Egipto, recibiendo el nombre, o lo que tú y yo conocemos como el nombre de los hijos de Israel, o la casa de Jacob, con instrucciones, con las mismas instrucciones y con las mismas ordenanzas exactas. ¿Para quién? Para todos. ¿Para quién les estaba dando? Hasta ese entonces no había habido una división sobre los pueblos. O sea, ninguno de las tribus no habían sido divididas. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Versículo 5 dice, ahora pues, dice, si en verdad escuchan mi voz, dice, y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, dice la palabra, porque mía es la tierra. Ahora, esa era la bendición que iban a tener nosotros, o era la misma instrucción. No había, vuelvo a decir, no había ninguna dispersión, y ese mismo cumplimiento iban a ser ¿quién? Para todos nosotros.
o para todos los hijos de Israel o todas las 12 tribus de quién? De Israel, de obedecer y de guardar quién? Los pactos o los mandamientos. Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes capítulo 11 del 1 al 5. Después del reinado de Salomón y como consecuencia de su pecado, las 12 tribus fueron separadas por medio de Yahweh. Ahora fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón, dice, además de la hija de Faraón, dice, amó a muchas mujeres, dice, extranjeras, moabitas, amonitas, dice, edomitas, dice, sidonias, dice, yeteas, dice, de las naciones acerca de las cuales Yahweh había dicho, dice, a los hijos de Israel, dice, que no se unieran, dice, a ellas, ni ellas se unirían a vosotros, o a ustedes, dice, porque ciertamente desviarían nuestro corazón, dice, tras sus dioses, dice, pero Salomón apegó, dice, se apegó a ellas, dice, con amor, dice, y tuvo 700 mujeres, dice, que eran princesas, dice 300 concubinas, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice, pues sucedió que cuando Salomón ya era viejo, dice, sus mujeres desviaron su corazón, dice, tras otros dioses, dice, y su corazón no estuvo, dice, dedicado, dice, por entero al Adón nuestro Elohim, dice, como había estado el corazón de David, que dice la palabra, su padre. Ahora, ¿cuál fue el motivo por lo cual principal que vino esta desviación? Dice que las hijas o las mujeres de Salomón hizo que el corazón de Salomón que se desviara y no hizo que estuviera tan dedicado como lo había sido quien, David su padre. Las 10 tribus, que nosotros podemos entenderlo, para hacer como un paréntesis, las 10 de las 12 tribus fueron al norte. Tomaron el nombre de la casa de Israel, la casa de José o la casa de Efraín, las 12 tribus restantes, que mejor dicho las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, acompañados por algunos levitas y algunos pocos de las 10 tribus que no quisieron acompañar a las tribus en el exilio. Fueron al sur a Jerusalén, y a esto se le llamó desde entonces hasta el día de hoy lo que es conocido como la casa de Judá, o el término que nosotros podemos entender como judíos. Ahora vamos a 1 de Reyes capítulo 11 versículo 9. Dice, y Yahweh se enojó tanto, dice, con Salomón, dice, porque su corazón se había apartado, dice, de el Adón su Elohim, dice, el Elohim de Israel, dice, que se había aparecido, dice, que se le había aparecido 2 veces, dice, y le había ordenado en cuanto a esto, dice, que no siguiera a otros dioses, dice, pero él no guardó lo que Yahweh le había ordenado, dice, y Elohim le dijo a Salomón, dice, ¿por qué has hecho esto? Dice, y no has guardado mi pacto, dice, y mis estatutos, dice, que te he ordenado, dice, ciertamente arrancaré el reino de ti, dice, y lo daré a tu siervo, dice, sin embargo, no lo daré en tus días, dice, por amor a su padre, a tu padre David, dice, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, dice, tampoco arrancaré de todo el reino, dice, sino que daré una tribu, dice, a tu hijo, dice, por amor a mi siervo David, dice, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Pero vemos que entonces ese fue el momento en el que se dieron o se dispersaron quien las 12 tribus. Fue entonces en ese mismo entonces quien las 12 tribus fueron divididas. Vamos a 1 de Reyes capítulo 11 nuevamente, versículo 26. 1 Reyes capítulo 11, 26 al 28 y 32 también dice, y este varón, dice, Jeroboam, era valiente y esforzado, dice, y viendo Salomón el joven, dice, que era hombre activo, dice, lo encomendó a cargo de toda la casa de José. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, dice, le encontró, dice, en el camino, dice, el profeta Anías Silonita, dice, y a este que estaba cubierto, dice, con una capa nueva, dice, y estaban en ellos 2 solos, dice, en el campo. Y tomando Anías, dice, la capa nueva, dice, que tenía sobre sí, dice, la rompió en 12 pedazos, dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, dice, porque así dice Adonai, el Elohim de Israel, dice, he aquí que yo rompo el reino de la casa de Salomón, dice, y a ti te daré 10 tribus, dice, y él tendrá una tribu por amor a David, dice, mi siervo, dice, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, dice, de todas las tribus de Israel. Pero vemos que entonces viene el profeta y le dice, ¿sabes una cosa? Dice, toma para ti 10 pedazos, dice, toma este manto, y este manto lo vas a rasgar en 12 pedazos o en 12 retazos, dice, y tomarás para ti 10 tribus, porque vemos que la palabra
que le había sido dada a Salomón, por cuanto el corazón de Salomón se había desviado, ¿qué es lo que sucedió? Dice que el reino sería arrancado de sus manos, mas sin embargo no sería arrancado de todo por amor a su siervo David, el cual había jurado que siempre sería una luz encendida. Y vemos que sobre la casa de Judá, vemos que 10 pedazos fueron sobre ¿quién? Sobre Jeroboam. Y en ese momento 2 tribus se quedaron, lo que fue Judá y Benjamín, se quedaron donde lo que es conocido en Jerusalén, o hasta en ese entonces. Y vamos a Primera de Reyes. Ahora, ¿quién fue el que sucedió o quién fue el que permitió esta dispersión? Fue Yahweh mismo. Ahora podemos decir, bueno, es que si el pueblo de Israel no se hubiera regresado o no se hubiera ido o se hubiera quedado, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Dice, pero la palabra de Elohim vino a Semaías, versículo Jeremías Primera de Reyes, capítulo 12, 22 al 24. Dice, pero vino palabra de Elohim a Semaías, dice, hombre de Elohim, diciendo, dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, dice, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, dice, y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles, dice, así dice Yahweh, dice, no subirán, dice, ni pelearán contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Dice, vuelva cada uno a su casa, dice, porque de mí ha venido esto, dice la palabra, dice, y ellos escucharon la palabra del Adón, o de Yahweh, dice, y se volvieron para irse conforme a la palabra de ¿quién? De Yahweh. Pero en el momento que la casa de Judá, si tú le quieres llamar, o Roboam, trató de ir detrás de sus hermanos, ¿qué es lo que viene palabra de Semaías o del profeta? Dice, no vayan, dice, y no vayan contra sus hermanos, o no vayan contra ellos. Dice, porque de mí ha venido o de mí ha procedido ¿quién? Todo esto. ¿Quién permitió la división o la dispersión de las tribus? Fue Yahweh mismo. Vemos que una de las cosas que nosotros podemos entenderlo, dice la palabra en el libro de Jeremías, dice que tanto entre la casa de Judá y la casa de Israel, si habían olvidado de sus mandamientos y habían ido en pos de otros dioses, tuvo compasión y misericordia de quien, de la casa de Judá, mas sin embargo no de la casa de quién, de Israel. Ahora, eso es lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Oseas capítulo 7, Oseas capítulo 7 versículo 1. Oseas capítulo 7 versículo 1 dice, mientras curaba yo, dice, yo Israel, dice, se descubrió la iniquidad de Efraín, dice, y las maldades de Samaria, dice, porque hicieron engaño, dice, entre el ladrón, dice, el salteador, y los despoja por fuera. Oseas capítulo 4 versículo 17. Dice, Efraín es dado a los ídolos. Oseas capítulo 5. Dice, yo conozco a Efraín y a Israel, dice, no me es desconocido, dice, porque ahora, oh Efraín, dice, te has prostituido, dice, y te has contaminado, dice Israel, dice, no piensan en convertirse a su Elohim, dice, porque su espíritu, dice, de fornicación está en medio de ellos, dice, y no conocen a Yahweh, dice, la soberbia de Israel la desmentirá, dice, en su cara, dice, Israel y Efraín tropezaron, dice, y su pecado, dice, y Judá tropezará, dice la palabra, también con ellos. Sabes, el reino del norte o la casa de Israel fue llevada en un cautiverio por el pueblo asirio alrededor del año el año 721, que nosotros podríamos conocerlo como hace o antes de la Edad Común o antes de Cristo. Y después del cautiverio se mezcló con los pueblos paganos, olvidando los mandamientos, estatutos, y perdió por completo la identidad del pueblo de Israel. Se esparció por el mundo completamente entero, adorando dioses falsos, lleno de paganismos y completamente ajenos a lo que era la cultura o el pueblo de Israel. Si recordamos, vamos al libro de Oseas, Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 1. Dice, palabra de Yahweh, vino Oseas, dice, hijo de Berí, en los días de Oseas, dice, de Jotam, de Acaz, dice, Ezequías, rey de Judá, dice, y en los días de Jeroboam, dice, rey de Israel, dice, cuando por primera vez Yahweh habló por medio de Oseas, dice, y le dijo, anda y toma anda y toma para ti una mujer ramera, dice, y engendra hijos de prostitución, dice, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Adón, dice, fue pues y tomó a Gomer, dice, hija de Diblaim, dice, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y Yahweh le dijo a Oseas, dice, ponle por nombre Jezreel,
Dice, porque dentro de poco castigaré, dice, la casa de Judá, dice, por la sangre derramada en Jezreel. Dice, pondré fin a la casa de Israel. Dice, y sucederá, dice, que en aquel día quebrantaré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dice, y concibió otra vez y dio luz a una hija. Y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhamá. Dice, porque ya no me compareceré más de la casa de Israel. Dice, pues no los perdonaré jamás. Dice, pero me compareceré de la casa de Judá y los salvaré, dice, por amor a Yahweh, dice su Elohim. Dice, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dice, después de haber estado a Lo-Ruhamá, dice, ella concibió y dio a luz un hijo, dice, y le dijo, ponle por nombre a mí, dice, porque vosotros, dice, no son mi pueblo, dice, ni yo soy su Elohim. Dice, por el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, dice, que no se puede medir ni contar. Dice, sucederá que en aquel día donde se les dice, no son pueblo, se les dirá, dice, son hijos del Elohim viviente. Dice, y los hijos de Judá y los hijos de Israel, dice, se reunirán, dice, y nombrarán un solo jefe, dice, y subirán de la tierra, dice, porque grande será el día de Jezreel. Dice, decir pues a vuestros hermanos, dice, a mí y a vuestras hermanas Lo-Ruhamá, dice, contender con vuestra madre, dice, contender, dice, porque ella no es mi mujer. Dice, y yo no soy su marido. Dice, que quite pues su rostro, dice, sus prostituciones, dice, y sus adulterios entre sus pechos. Dice, no sea que yo la desnude completamente y la deje como en el día que nació, dice, y la ponga como en el desierto y la reduzca, a tierra seca. Dice, y no tendré compasión de los hijos, dice, de sus hijos, dice, porque no son, dice, porque son hijos de prostitución. Dice, pues su madre se prostituyó, las que concibió, dice, deshonró, dice, porque dijo, diré tras mis amantes, dice, que me dan mi pan, dice, y mi agua, dice, mi lana y mi lino, dice, mi aceite y mi bebida. Dice, por tanto hay que cercaré su camino, dice, con espinos. Dice, y levantaré un muro, dice, contra ella, dice, para que no se encuentre su sendero. Dice, y seguirá a sus amantes, dice, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Dice, entonces dirá, dice, y volveré a mi primer marido, dice, porque mejor me iba entonces que ahora. Dice, pues ella no sabía, dice, que yo era el que le daba el trigo, dice, el mosto y el aceite. Pero si seguimos leyendo parte de todo ello, dice, por tanto, versículo 14, dice, por tanto aquí se seduciré, le llevaré al desierto y se le hablaré el corazón, le daré de sus viñas, dice, desde allí en el valle de Cor, la puerta de esperanza, dice, cantará como en los días de su juventud. Pero si vemos toda esta parte del libro de Oseas, estaba hablando para quién, para el pueblo de Israel. Parte de lo que había sucedido era que el pueblo de Israel, en lo que mandó Oseas al profeta, era que se diera y contuviera, tuviera hijos con una mujer prostituta, y después de que concibiera por nombre, le pondría por nombre Lo-Amí, Lo-Ruhamá y Jezreel, y eso representaría para quién, para el pueblo. Y eso es lo que sucedía con la fiel, ¿quién? Con la fiel de Israel. En el libro de Jeremías, del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 13, nos habla que a la fiel Israel se le dio una carta de ¿qué? De repudio, o una carta de divorcio. ¿A quién? A la infiel Israel. ¿Quién se había permanecido o quién había dado toda su herencia, si tú le quieres llamar? ¿Quién perdió toda esa herencia en medio de entre las naciones? La casa de Israel. Por tanto, cuando tú y yo podemos encontrar parte de la parábola y que está hablando a esos dos hijos, está hablando principalmente a quién, a la casa de Israel, que había perdido todo completamente, quién, su identidad, pero que también por medio del mensaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que en el mismo lugar que se les había dicho que no eran pueblo y que no tenían misericordia y que no eran pueblo, dice, en ese mismo lugar, dice, serían ahora pueblo y ahora recibirían quién, la misericordia del Padre. Eso es lo que sucedería con quién, con el pueblo de Israel. Ahora, el reino del norte fue llevado en ese cautiverio alrededor del año 721 antes de Cristo, o antes de la común. Después de ese cautiverio se mezcló con los pueblos paganos, olvidando completamente sus mandamientos, sus estatutos, y perdió completamente la identidad como un pueblo israelita. El reino del sur y la casa de Judá, aunque pecó, también jamás se apartó de los mandamientos de Yahweh. Fue llevada en un cautiverio al pueblo de Babilonia por 70 años. Al final de ese cautiverio regresó a Jerusalén, y en ese tiempo es de que Yeshua se encontraba, vamos a encontrarle, en ese tiempo de Yeshua, o del Mesías, el pueblo se encontraba bajo el dominio de Roma, y posteriormente fue sacado de su tierra y esparcida por todo el mundo. Pero nunca perdió, ese pueblo nunca perdió su identidad, ¿quién? Hebrea. Mas sin embargo, sí sucedió con ¿quién? Con el pueblo, o con el pueblo de Israel, o la casa de Israel. Cuando ellos pierden esa herencia,
lo que el Padre les había entregado. ¿Sabes? Eso es lo que mismo que Yeshua vino a decir. Dice, porque no he venido a buscar lo que se había perdido, sino las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. A ellos era necesario ¿quién? Traerlas a ese redil. Ahora hablaba de un tiempo de juicio. Cuando hablamos en el libro de Levítico, capítulo 26, habla de un tiempo de juicio sobre quién, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá. Vemos que ese tiempo de juicio o de ese castigo se cumplieron sobre la casa de Judá, mas no se cumplieron sobre la casa de Israel, no se han cumplido por completo sobre la casa de Israel. Y hay un tiempo o había un periodo que ese tiempo tenía que ser cumplido. Ahora, ¿sabes? Ese tiempo vino y terminó hace, si pudiéramos decirlo, un conteo años atrás. Y eso es parte de lo que ya completamente la siguiente semana entraría de lleno con eso. Pero, ¿sabes? Es precisamente, ¿sabes? Ese tiempo se cumplió, pero era necesario que el Mesías viniera para venir y restaurar ¿quién? Parte de eso, porque a quienes tenía que traer, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros, todos los que nos encontramos sin esperanza y sin elogio en el mundo, a ellos vino a ser predicado el mensaje de las bienaventuranzas. Cuando viene el mensaje de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 4, cuando Yeshua se encuentra al otro lado del Jordán y empieza a predicar, dice, la ciudad que se encontraba en tinieblas, dice, vio la gran luz y la luz resplandeció ¿sobre quién? Sobre ellos. A esos había sido predicado el mensaje, a los que estaban siendo regresados o a los que tenían que ser restaurados a los caminos del Padre. Y parte de todo eso es lo que el Mesías o Yeshua vino a hacer por quién, por la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendíamos que estábamos perdidos, sin esperanza y sin elogio en el mundo? Que parte de ese pueblo de Israel que había perdido o que se le habían dado los mandamientos, las ordenanzas, vino y perdió toda la herencia que el Padre le había entregado y toda la herencia que el Padre le había dado. Éramos conformados todos nosotros, pero por medio del amor y la gracia y la misericordia de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, dice que nos reconcilió juntamente ¿con quién? Con Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un ministerio de reconciliación. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un ministerio de reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de reconciliación que tú y yo tenemos? Fuimos reconciliados con Él. ¿Cuántos hemos sido reconciliados con Él? Amén. Pero dice la palabra, dice reconciliarnos, dice con Él, pero reconciliar también ¿quién? Los unos con los otros. ¿Cuál es ese ministerio que tenemos? No solamente reconciliarnos con Él, pero reconciliar a otros. ¿Con quién? Con el Padre. Porque muchos que tú y yo conocemos o que pueden estar a nuestro alrededor se encontraban igual que nosotros, sin esperanza y sin energía en el mundo. ¿Y qué dice la palabra? Que ese ministerio de reconciliación fuimos dados para que reconciliemos los unos con quién, con los otros. Voltea con la persona que está a tu lado. Fuimos llamados para reconciliarnos, no solamente nosotros, pero reconciliar a nuestra familia con quién, con Él. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana ya termino. Parte de eso no lo quería dejar simplemente nada más así volando, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario que entendamos por qué el Padre vino, por qué vino a hacer el sacrificio. Pero sabes, había un castigo, porque dice la palabra que el pueblo de Israel o la casa de Israel no lo dejaría sin castigo. ¿Cumplió su castigo? Sí. Pero una vez que terminara ese castigo, dice la palabra, dice que no los destruiría ni los abandonaría para siempre. Podemos entender que el Padre nunca ha abandonado. Dice la palabra en el libro de Jeremías, dice, porque Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él pondría su ley y sus mandamientos. ¿Dónde? En su ley y sus corazones, dentro de nosotros. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por ese tiempo, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Padre Yahweh, tu mensaje. Cuando en muchos lugares, Padre Yahweh, está prohibido el poder hablar y escuchar de tu palabra. Gracias por la libertad que nos das de poder escuchar tu palabra, Padre Yahweh, tus escrituras. Te pedimos que cada vez que podamos escucharlas, Padre Yahweh, seas tú trayendo algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seas tú, Padre Yahweh, volviendo nuestros corazones, Padre Yahweh, mente a ti, Padre. Que podamos tener ese temor reverente delante de ti. Que no seamos como el pueblo, como la casa de Israel, Padre Yahweh, que abandonó completamente su identidad, Padre Yahweh, que perdió su ciudadanía como pueblo, que olvidaron, Padre Yahweh, por ser desobedientes a la palabra que tú habías ordenado al pueblo de Israel.
que una misma sería la ley, tanto para todos los pueblos, para todas las 12 tribus. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que hay mandamientos, que hay estatutos, y que tu palabra dice que aquel que los guarde vivirá por ellos. Ayúdanos a vivir, Padre Yahweh, a guardar tu palabra, tus mandamientos, y que podamos encontrar esa vida, Padre Yahweh, en abundancia que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la redención, por la salvación que nos has traído por medio de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, y que nos has reconciliado, Padre Yahweh, contigo cuando nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida juntamente contigo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque ahora podemos ser llamados hijos tuyos, Padre Yahweh, hijos del Elohim viviente. Gracias, Padre Yahweh, por tu amor, por tu misericordia, por lo que nos has amado, por la que nos has mostrado para cada uno de nosotros, pues tu palabra dice que no nos has pagado, Padre Yahweh, conforme a nuestras iniquidades, sino que tú eres un Rey compasivo y misericordioso para con tu pueblo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Antes de ser despedidos, Yabarejeja Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.